Buenas tardes, soy Montserrat Fuentes Romero, directora y fundadora de Jácara. Bienvenidas y bienvenidos a una charla más de nuestro programa Mujeres, en el que compartimos este espacio digital con mujeres que trabajan desde distintos sectores culturales, artísticos y sociales. Mujeres que comparten su arte, su creatividad e innovaciones en la búsqueda de la ruptura de estereotipos, de generar un pensamiento crítico y también el alzar la voz en la demanda de igualdad, diversidad e inclusión. Este programa de charlas se enmarca bajo la iniciativa global Resiliart de la UNESCO. Agradecemos las facilidades de la Oficina de UNESCO México y la Embajada de México en Reino Unido para la transmisión de dichas actividades. En Jácara somos un grupo de gestoras culturales que nos enfocamos en la creación y desarrollo de proyectos de arte, cultura y justicia social. Somos un puente cultural para artistas, proyectos y espacios culturales entre México, América Latina e Inglaterra. Quiero presentar a mi colega Minerva Bolaños, quien se encarga de la producción y dirección de proyectos de arte y género en Jácara, y que juntas dirigiremos la charla que hoy se titula Gestión Cultural desde distintas disciplinas. Esta es una charla en la que buscamos explorar y conocer cómo funcionan los organismos culturales para el desarrollo y crecimiento de actividades artísticas en distintos países. Y para esto invitamos a dos mujeres gestoras y productoras. Miren, te cedo la palabra. Okay. Gracias, Monse. Primero vamos a presentarles a Ámbar Casas de Colombia. Ella es gestora cultural, booker y manager con trayectoria de 4 años en el medio musical. Cuenta con formación académica profesional en humanidades, se desempeña en el área de management para agrupación Fox Fractal de Colombia y directora de marketing y promoción de la plataforma para artistas Círculo Fractal, espacio en el que actualmente trabaja en el desarrollo de vínculos de intercambio cultural entre países como México, Francia y Colombia para favorecer espacios de diálogo intercultural mediado por la música. Cuenta con estudios en canto lírico en el Conservatorio del Tolima y de música colombiana en la Academia Tradicional de Música Folclórica Los Guipas, de la ciudad musical de Colombia, Ibagué, dirigida por la maestra Totoya Noreña. Ha trabajado con agrupaciones como Perú Salvaje, Michael Wagner, Fox Fractal. Actualmente es manager de esta última agrupación de rock experimental colombiano, con quienes ha trabajado en sus giras Eterno Retorno en Perú, México Fractal y Siguiendo el Mito, en México respectivamente. Adelante, Ámbar. A ver, déjame le quito. Estamos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a este gran espacio de interacción entre mujeres que propendemos por la cultura, la diversidad, la inclusión a través de nuestras acciones culturales. Muchas gracias. Gracias a ti, Ámbar, por estar aquí. Ámbar, aprovecho nada más para comentarte, parece que hay un poco de ruido de fondo en donde te encuentras, entonces cuando charlemos y vayas a hablar, abrimos nada más el micrófono en ese momento. Gracias por estar aquí, Ámbar. Tenemos también a Ruth, la Ru Maldonado Lobato, quien actualmente radica en Morelia, Michoacán, México. Ella es cantante, investigadora, gestora cultural, feminista, madre, pareja y mujer. Ella es licenciada en Mercadotecnia, se encuentra en el proceso de la obtención del grado como maestra en Políticas Públicas con el proyecto de investigación Políticas Públicas de Cultura en Michoacán, acceso diverso a la oferta de bienes culturales en Morelia. Cuenta con una especialidad en Política Pública y Gestión Cultural. Toda su vida estuvo rodeada de arte y artistas, llevándola a desarrollar su interés por la música, la danza y la escritura. La convivencia en el medio artístico le hace identificar situaciones de precariedad laboral del gremio y, derivado también de la experiencia propia, decide comenzar con la gestoría cultural y artística, inicialmente de sus propios proyectos y posteriormente de sus amistades y conocidos, en una intención de apoyar la mejora de condiciones laborales y la redignificación y resignificación del trabajo artístico. Decide involucrarse en la academia y la investigación cultural para adquirir mayores herramientas, descubriendo un mundo de saberes e información que la hacen cambiar la perspectiva desde su labor como gestora. Bienvenidas, chicas, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación, Minerva, Monse. Mucho gusto, Ámbar, pues a conversar un ratito. Así mismo. Qué gusto tenerlas aquí. Quiero compartir que justamente desarrollé esta charla pensando desde mi propia experiencia como gestora cultural, pero también como una persona que inició en el arte con una carrera en piano y con un máster dentro de la misma rama musical. Y es lo mismo para Minerva, aunque bueno, Minerva está directamente en la rama de la cinematografía, ella es directora y productora. Pero encuentro muy interesante que justo esta actividad de gestoría arranca desde la autogestión y por una obvia necesidad y pasión, pero también por la creencia y determinación de nuestra parte como gestoras, de que el arte y la cultura debe llegar a más espacios y de la generación de oportunidades y crecimiento para las y los artistas. Entonces, partiendo de aquí, me gustaría saber cuáles son las oportunidades que su país genera para la gestión de arte y cultura y por consiguiente para ustedes dos, para el apoyo de su desarrollo como gestoras culturales. Ruth, ¿quisieras responder primero? Gracias. Creo que hay muchas plataformas dentro del gobierno para poder generar la labor de gestoría. Desafortunadamente creo que hay elementos como son la comunicación y la difusión que de los cuales se carece, ¿no? Y además de los de la falta de integración del gremio, que creo que no es únicamente en el área artística, sino que existe por ahí una constante de grupos de poder y de esta necesidad de legitimar ciertos grupos, ¿no? O ciertas acciones, ciertas profesiones por estos grupos de poder que existen. Entonces, esto lo hace un poco complicado. Sin embargo, creo que finalmente la labor de la gestoría tiene que ver mucho con la manera en la que cada una buscamos estas herramientas y buscamos relacionarnos. Finalmente es gestoría, ¿no? De qué manera genero los movimientos, me relaciono y desde un lenguaje asertivo para poder generar estos procesos. Creo que aún estamos en pañales en el país. Y me atrevo a hablar desde el estado, desde donde estoy yo, desde Michoacán, porque creo que si algo se vive muy claro es la centralización, ¿no? Vemos en Ciudad de México la actividad artística y la cuestión en la gestoría es sumamente distinta, pero a la vez se replica, ¿no? Porque vamos a Michoacán y en Michoacán toda esta labor o toda la actividad artística y cultural se genera en la capital, que es donde estoy, que es Morelia, y a la vez nos vamos a Morelia y vemos que esto mismo se repite porque toda la oferta o la mayor parte de la oferta cultural se encuentra en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que respecto a mi estado, faltan muchísimas herramientas que se desarrollen, pero estas herramientas se tienen que desarrollar desde el diálogo y desde la integración de los diversos actores culturales. Diría concretamente respondiendo a la pregunta de cuáles son los elementos. Actualmente aquí en Michoacán creo que si acaso ha habido algunas charlas, ya ha habido algunas reuniones, pero son reuniones que finalmente no se logran concretar y no se logran concretar por la falta de integración. Muchas gracias, Ruth. Antes de dar paso a un comentario al respecto, quisiera darle la palabra a Ámbar y voy a repetir la pregunta. Ámbar, ¿cuáles han sido las oportunidades que tu país genera para darle esta atención y este desarrollo al arte y la cultura y por consiguiente sobre tu trabajo como gestora cultural?
Bueno, yo creo que en ese sentido es realmente importante favorecer la independencia como también un primer paso para la gestión cultural. Creo que todos los gestores culturales sabemos que por eso se llama gestión, porque debemos gestionar de todas las maneras posibles para que nuestros proyectos sean realizables y tengan un impacto social y cultural esperado. En Colombia, en nuestro caso, existen diversas posibilidades gracias a las cuales también podemos darle una cierta propulsión a nuestros proyectos culturales, como lo son los portafolios de estímulos que son generados a nivel departamental, a nivel nacional también, por labor del Ministerio de Cultura. Sin embargo, es importante que cada uno de nuestros proyectos independientes, individuales como gestores, tengan un trabajo continuo, porque también hay ciertos criterios de selección que son importantes. Entonces, yo pienso que la reflexión está siempre en favorecer la independencia de nuestro trabajo y que podamos aplicar también a estos estímulos gubernamentales. Pienso que nos falta mucho en el sentido de la inclusión de las instituciones civiles privadas y el desarrollo de la conciencia en ellos, en estas personas, en los empresarios, en estas grandes empresas privadas, para creer en la cultura, para financiar también ciertos proyectos y aportar lo que se necesita para la cultura, ¿no? Y el desarrollo de los proyectos que varios de los gestores culturales en nuestro país han emprendido. Siento también que de alguna manera no debemos solamente ligarnos a este recurso público de cada uno de nuestros países, sino que también es importante revisar cómo podemos enlazar estos proyectos que tenemos a nivel nacional con otros países. En el caso de Circuito Fractal, que es nuestra plataforma de circulación para artistas independientes, lo que buscamos es que podamos desarrollar esta integración entre países como México, Francia y Colombia y podamos desde todas estas perspectivas generar un movimiento en recursos y no solamente los recursos monetarios. Nosotros los gestores sabemos que también existen recursos no tangibles y tangibles que facilitan la consecución y la ejecución de nuestros proyectos. Entonces creo que en cuanto a las posibilidades, pues son muy diversas. Debemos aprovecharlas, si sean estas monetarias o sean tangibles o sean servicios, pero todo bien estructurado y enlazado puede darnos un buen resultado. Ok, a partir de esas preguntas, chicas, hay muchísimas similitudes porque también en producción de cine, pues a nosotros nos tenemos que luchar por fondos y competir con otras personas. A mí me queda mucho la duda, digo, con el caso de Ruth entiendo un poquito lo de la centralización. La verdad es que sigue sucediendo, aunque digan que no, que todos los fondos están, siempre los gana la gente de México, ¿no? O sea, muchas veces el teatro también se centra mucho acá, los conciertos se centran acá. Yo soy de Chihuahua, entonces en Chihuahua pues había era como el concierto del mes, ¿no? Era uno. Comentario, nada más, cuando Mine dice México, se refiere a Ciudad de México. Ciudad de México. Ajá, México es muy extenso y entonces, para aclarar, está hablando... Perdónenme, parezco gringa diciendo América. Entonces. ¿Qué onda, no? América, ¿dónde? Chicas, a mí solo me queda la duda, primero si quieren que me conteste Ruth. Ruth, tú hablas de diálogos y reuniones y falta de integración entre los distintos sectores. ¿Te refieres a sectores gubernamentales o a sectores entre ustedes y a diálogo y reuniones de que tú deseas que se unan los distintos grupos culturales o a diálogo y reuniones de gobierno? Me queda la duda cómo ha funcionado para ti. Sí, mira, me refiero a sectores, con sector cultural me refiero a todos los actores que implican que exista o que se pueda movilizar y que los beneficiarios, que finalmente somos todas las personas, podamos tener o ejercer nuestro derecho a la cultura. Estamos hablando de las y los beneficiarios, los productores o proveedores culturales, el gobierno, grupos de interés, patrocinadores, o sea, todos estos grupos
que finalmente tienen una incurrencia dentro de la generación de arte y cultura. Dentro de lo que se ha realizado y generalmente se ha hecho en periodos electorales, que justamente ahorita estamos muy cercanos a la elección tanto gubernamental como de alcaldía, es cuando se empiezan a generar estos. Bueno, debo admitir que este último periodo municipal se hizo un esfuerzo muy interesante porque justamente la actual secretaria de Cultura del municipio, ella es gestora cultural, es artista y es gestora cultural. Entonces, desde la gestoría, la queja siempre es que no hay dinero, ¿no? Bueno, no desde la gestoría, en general en la cultura se dice que no hay dinero y nunca hay dinero que alcance, ¿no? Esa es como la realidad. Sin embargo, algo que yo le reconozco muchísimo es que a través justamente de la gestoría se ha logrado llevar un mayor alcance o abordar otro tipo de actividades que promueven el derecho a la cultura y que las personas pueden tener este acceso. Sin embargo, no es lo único. Hay muchas otras áreas de oportunidad que se pueden realizar y esto desde la política cultural, que finalmente me atrevo a decirlo desde Michoacán y en general en el país. Yo creo que no podríamos hablar de una política pública de cultura cuando en el gobierno y no se tome en cuenta a ni siquiera a la gente, a los artistas, a todos los grupos de interés, no se toman en cuenta para generar esta política. Es a lo mejor una política de Estado, no una política pública de cultura como tal. A eso me refiero con respecto a los sectores, ¿no? Ha habido reuniones, pero están muy enfocadas a reuniones de gobierno con proveedores culturales, es decir, artistas. Y creo que eso es uno de los grandes errores pues sí, errores de visión con respecto a la política pública de cultura, porque y vaya, soy artista, soy cantante, pero creo que el enfoque tiene que ir hacia los beneficiarios, las y los beneficiarios, no hacia los artistas. Entonces, de repente confundimos política pública de cultura con política laboral del artista. Entonces, esto es una situación importante, ¿no? Y la otra pregunta, perdón, decías con respecto a los sectores y lo otro que mencionabas, ¿qué era? Porque no, era solo como, decías que faltaban ya reuniones y falta de integración. Creo que contestaste mi pregunta más o menos. Creo que en general estás hablando de un problema que es muy importante, de verdad, y estamos hablando de la cuestión de que no existe un diálogo. De ahí, si me permites, tengo una duda con Ámbar con respecto a esto del diálogo y la integración, porque en México tenemos esta dinámica. Ámbar habla de independencia. ¿Tú te refieres, Ámbar, a renunciar a los fondos de gobierno o independencia de qué? Perdóname, me pareció muy interesante. Sí. Bueno, cuando hablamos de independencia me refiero a que muchas veces los gestores esperamos a que tengamos la oportunidad de participar en convocatorias o de que el gobierno o algunas otras instituciones puedan ofertar algún tipo de convocatoria monetaria para desarrollar nuestros proyectos. Y yo creo que es función nuestra también encontrar las maneras de trabajar de una manera independiente, porque primero hace parte de la ética profesional del gestor cultural, que es trabajar en pro de la cultura y que todas sus acciones y el ejercicio de su profesión vaya encaminado a ello. No podemos esperar que todo el tiempo podamos recibir del gobierno, aunque el gobierno tiene la obligación, sí, el Estado, de proporcionar los recursos para concretar, para moldear las acciones culturales, y todo esto a través de la mediación de las políticas culturales que cada país tiene en este momento. Sin embargo, eso no puede dejar que nuestra labor, no puede ser un espacio en el que nuestra labor sea vacía y estemos como a la espera de ello, porque eso es lo que le sucede a muchos artistas que incluso quieren potenciar su carrera, que quieren hacer cosas, que quieren salir a girar, que quieren hacer circulación, promoción, pero no encuentran las formas porque siempre ven que solamente
con dinero se pueden mover, que solamente gracias a que el gobierno les puede aportar, ¿sí? Entonces, esta perspectiva como tiene cierta pasividad implícita. Entonces, yo siento que sí es importante que cada uno de nosotros encuentre la forma de que su proyecto cultural pueda encarrilarse y pueda desarrollarse, ¿no? Hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, en este momento Circuito Fractal tiene más de 40 alianzas en comunicación, con medios de comunicación de Francia y de México y de aquí de Colombia, y también unas alianzas institucionales. Pues todo esto nos permite movilizar, descentralizar un poco estos productos y ponerlos a circular. En el caso, por ejemplo, los productos musicales, que son los productos en los que yo me enfoco con más prioridad, y generar esta ruta de circulación. En esos momentos donde el gobierno, por ejemplo, no permite estos diálogos y demás, creo que sí es importante que los artistas también hagan una acción mucho más dinámica, proactiva. Muchas veces sucede que el sector artístico se expresa de otras maneras, tal vez, o no se expresan, y eso hace que también sus voces no se escuchen y no sea posible escuchar sus necesidades. Perdón, en resumen de lo que dijo Ruth y lo que dijo Ámbar, yo siento, aquí creo que estamos hablando justo de la precariedad que hay en el arte. No sé si la malinterpreté, pero bueno, no sé, Ámbar, si estás hablando un poco de que básicamente hay que trabajar gratis un tiempo para poder luego conseguir cosas. O no sé si en ese inter que tú dices, bueno, independizarte y empezar a trabajar tú, ¿cómo financian las dos para no tener que depender de fondos de gobierno? En consejos a la gente que nos pueda escuchar, claro. Claro, mira, no futura, cada uno desarrolla una acción específica que debe ser y que debe tener pues un pago, evidentemente, ¿sí? Porque es un trabajo como cualquier otro. Sin embargo, yo siento que hay estrategias, hay otras formas de trabajo, todo lo que se conoce como trabajo colaborativo, el enlace con redes de otros países, el intercambio de servicios, ¿sí? No hay mediación de un dinero intermedio, ¿sí? Para que puedas desarrollar un trabajo, simplemente se puede, por ejemplo, intercambiar servicios. Este tipo de acciones bajo estructuras tendientes a la economía colaborativa, a la economía solidaria, por ejemplo, todas estas estructuras que se arman y bajo las cuales tienen que funcionar los proyectos culturales, nos permite entender que nosotros como cultura no puede ser entendida bajo una visión transaccional bancaria, donde tú vendes algo, te pagan por algo, etcétera. Nosotros trascendemos un poco esto y podemos lograr alianzas colaborativas, intercambios de servicios, y que de alguna manera no hay una intermediación de dinero, pero que sí podemos darle continuidad a nuestro proyecto. Evidentemente, cuando tengamos la oportunidad de presentarnos a una convocatoria, pues no la vamos a dejar pasar y decimos, no, pues porque yo me autofinancio, entonces voy a presentar una convocatoria. No se trata de eso, sino de mantener como cierto desarrollo, cierta dinámica en ese ejercicio cultural, donde pues estoy trabajando, no puedo detenerme tampoco porque puede ser que no tenga dinero o no le estoy dando el manejo tampoco adecuado para financiar de alguna manera los patrocinios, por ejemplo. Hay muchas fuentes de financiación que pueden acompañar a este ejercicio del desarrollo del proyecto cultural en cualquiera de los sectores artísticos. Creo que es importante mantener una solidez clave en el área de alianzas y de promoción de cada uno de los equipos de gestores, porque este es el área que más potencia estos links que nos pueden dar propulsión a la hora incluso de apelar a una convocatoria pública, porque entonces te revisas tu trayectoria y te dicen, ok, has funcionado, mantienes una periodicidad en tus actividades, ok, puede ser posible que este dinero pueda ser entregado a este proyecto. Entonces, pienso que estos debemos continuar gestionando.
Muchas gracias, Ámbar. Ruth, ¿quisieras agregar algo? Bueno, creo que sería un poco repetir lo que dijo Ámbar. Definitivamente en mi experiencia ha sido patrocinios y ha sido justamente el trueque, ¿no? Aquí, si hay algo que platico mucho con mis amigas y amigos artistas o quienes están dentro de la cultura, es aquí nada es gratis, ¿no? Porque finalmente la misma inversión de tiempo conlleva, ¿no? El recurso humano conlleva mucho. Entonces, ¿qué está cada cual dispuesta o dispuesto a intercambiar en este proceso? Y creo que también tiene que ver mucho con un proceso de formación. Cuando recién inicié a cantar de forma ya profesional, eh, hubo por ahí como un poco de conflicto en el gremio de los músicos, ¿no? Porque, digo, no lo dicen directamente, pero pues, bueno, por ahí hay ciertas creencias de que eres músico solamente si te formaste de cierta forma, ¿no? Y si no tienes un título, entonces no eres músico, y entonces ¿por qué cobras estas cantidades? Y hay diferentes formas de pensar que todas son válidas, pero finalmente estando ahí lo haces o no lo haces. Entonces, este proceso de la autogestión también me llevó a darme cuenta que el estudio es un espacio sumamente poderoso para la gestión y para la divulgación del arte, la cultura y quienes estamos involucradas en ello. Entonces, el ir platicando entre, por ejemplo, cada canción, ¿no? Y decirles, bueno, ustedes están viendo esto ahorita en 2 horas, pero esto por atrás llevó tantas horas de trabajo, ¿no? Y entonces, la manera en la que se genera el discurso, eso es una cuestión muy valiosa. Eso es una cuestión valiosa porque finalmente se le da a las personas, al público, un espacio diferente, un espacio lúdico. También debemos tomar en cuenta que tenemos la posibilidad a través del arte de transmitir diferentes cosas. Entre ellas es justamente una cuestión de formación, ¿no? De formación tanto personal como para quienes nos están viendo. ¿Por qué? Porque si desde la escuela no tenemos estas guías que nos digan, es bueno invertir en arte porque el arte nos brinda tal, ¿no? O no nos dicen, es que la cultura es todo, nos dicen, cultura es igual a arte y ya. Entonces, es un poco complicado si no comenzamos a transmitir desde lo que hacemos a las personas que finalmente van a consumir lo que estamos generando, hablando desde un consumo de cultura, ¿no? Entonces sí, definitivamente a la cuestión de los patrocinios desde un diálogo, un discurso real, ¿no? Con bases también científicas, porque es importante decirles, hey, esto ha generado, ¿no? Si tú inviertes en esto, entonces no solo es ahí sí para que se vea bonita mi marca, no. Tú estás invirtiendo en que tantas familias, al realizar este evento, van a tener que comer. Entonces, tiene que ver un poco en este sentido y justamente en las redes que vamos generando con las personas que a mí me cuesta trabajo decir así, no, sí, pues con los colegas, no es que son mis amigos, mis amigas. O sea, la verdad es que se vuelve, cuando comenzamos a tener esta relación, se empiezan a generar redes de amistad, ¿no? Redes de amistad que finalmente nos vamos apoyando y va surgiendo esta posibilidad de generar recursos, ya sea cosas, productos o también monetarios. Muchísimas gracias. Justamente con esto último que menciona Ruth, me llevó al pensar, cuando mencionas pensar en quiénes van a escuchar, quiénes van a tener acceso a la cultura. Alguna vez charlamos sobre la educación del público, cómo educar a la futura audiencia. Ajá. Y, qué medidas se toman al respecto, tanto en México como en Colombia, pero también sobre su experiencia y su andar, cuál es la importancia de generar y de construir estas futuras audiencias. Ruth.
creo que es de suma importancia. O sea, si le llamamos de importancia, pues es de suma importancia, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi primer hijo estaba chiquitito, desde bebé me llevaba a los conciertos, ¿no? Aquí al Conservatorio Las Rosas. Y nunca hubo problema hasta que de repente un día, creo que tenía unos 3, 4 años, y no me dejaron entrar, ¿no? No porque niño, y sí, traigo desde que le estoy dando chichi, me están queriendo impedir que entre, ¿qué les pasa, no? Y entonces, por supuesto que alegué muchísimo hasta que me dejaron entrar, porque yo decía, bueno, entonces, ¿cómo esperan que el día de mañana este pequeñín venga a un concierto que ustedes están ofreciendo si desde pequeño no le enseño esto, ¿no? No le demuestro todo lo que puede existir, ¿no? Entonces, creo que de repente faltan espacios y oferta para que todas las edades, las personas con diversas circunstancias, con discapacidad, con tiempos distintos, de gustos distintos, tengan la posibilidad de acceder. Creo que una de las grandes problemáticas, y es parte de lo que estudio en mi investigación, tiene que ver con la falta de elementos para garantizar el acceso al arte, la cultura. Y bueno, si no existen esas garantías que el Estado debe proveer, entonces es muy complejo que las personas puedan ejercer su derecho a la cultura. Digo, eso ya es decisión de las personas, si lo ejercen o no lo ejercen, pero lo obligatorio sí es que existan estas condiciones, ¿no? Que haya disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad e idoneidad, que son los elementos que se establecen bajo igualdad y no discriminación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, si no tenemos estas condiciones, ¿de qué manera generarlas? Bueno, creo que ese es un gran reto, y como mujeres, además, bajo la condición del machismo en el que vivimos y este sistema patriarcal, está mucho más complejo, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, tengo el tiempo para ir y entonces voy con mi hijo. ¿Por qué? Porque ya es uso y costumbre de que la mamá siempre esté con el hijo, ¿no? Y no es que esté mal, es que simplemente tenemos ya bien aferrados los roles. Y entonces llegas y te dicen, no puedes pasar, como me sucedió a mí. Bueno, yo era mamá soltera, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿en dónde dejaba a mi hijo? ¿Qué hacía? ¿No? Entonces ya por eso no tengo derecho a acceder a la cultura, porque alguien se logre que no puedo llevar a mi pequeño porque le incomoda que en algún momento haga un ruido o aplauda fuera de momento. Digo, creo que también, y eso también tiene que ver con una formación artística, donde nos dicen que tienes que ir de etiqueta o tienes que comportarte de esta forma, y si lo haces de otra manera, está mal, ¿no? Y hay discriminación social en ese sentido. Entonces, pues creo que hay un camino bien grande por recorrer, y como gestoras tenemos una responsabilidad también muy importante para que logremos apoyar o contribuir en el acceso a bienes culturales. Sí, completamente, Ruth. Muchísimas gracias por eso. Perdón, sí, justo ayer me comentaba Monse de ese punto en específico, y yo creo que hasta ayer yo era de las personas que decía, es que qué horror, ¿no? Que haya un niño en el, perdón, que haya un niño en el concierto. Y Monse me puso un ejemplo bien padre y me dijo, bueno, pues es que si eres el concertista o la persona que va a presentar y quieres que todo esté en silencio, pues mejor no invites a nadie. O sea, yo me puse a pensar y dije, ay, qué fea soy, sí es cierto. O sea, está bien, porque la gente es gente, a veces hablan, a veces digo, qué feo que te suena el celular. Pero si es un niño, qué padre. Mi mamá nos llevaba cuando estábamos chiquitas. Normalmente nos quedábamos dormidas, pero a la fecha pues vamos al teatro y vamos a conciertos. Pero tienes toda la razón, o sea, creo que es muy importante lo que dices, porque la colectividad se ha perdido mucho y la convivencia se ha perdido mucho en general, también con la pandemia, ay, ya no sé, pero se ha vuelto muy difícil poder, o sea, como la tolerancia hacia los demás. También aquí en la Ciudad de México creo que es peor, como que ya no nos toleramos. Me gustaría también saber cómo la experiencia en otros países, que ya no toleras ningún ruido del de al lado, o sea, pues ya mejor vete solo, no sé, me parece muy interesante lo que comentas de cómo no, de que pues los conciertos son algo colectivo.
Y justo ahorita para pasar a Ámbar, nada más quiero mencionar que justamente mencionando las diferencias en los países, en Reino Unido se tiene o sea, sí hay contemplados ciertos conciertos, sean de música, teatro, bueno, conciertos solo son de música, lo siento, presentaciones de música, de teatro, cine, etcétera, donde justamente se tiene ese acceso, ¿no? O sea, están hechos para que asistan y entonces se genera esta parte. Entonces eso se tiene estipulado con respecto a este tema en este país. Y Ámbar, queremos por favor escucharte. Ámbar, se apagó tu micrófono. Hola, hola. Sí, ahí ya. Con respecto a la formación de públicos, el tema que habla Ruth, mira, desde mi perspectiva, yo siento que es muy importante que esta formación de públicos esté permeando las mismas políticas culturales y que haya una noción de transversalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos no solamente aislar, trabajar en temáticas artísticas, sino que también se pueda incluir dentro de objetivos educativos, dentro de los educativos de recreación, por ejemplo, y de deporte, que se trabaja mucho en Colombia, ya que todo esto puede generar una visión más holística e intervenir directamente sobre la educación. Yo pienso que la cultura, y lo decía un autor que siempre me gustó, que es Brunner, es un autor humanista que trabaja temáticas de cultura y él propone que la cultura es la puerta a la educación y que precisamente cuando logramos integrar de una manera transversal las temáticas que involucran un país o con las cuales nos involucramos todos y tenemos un crecimiento integral, pues de esta manera vamos a empezar a educar nuestro público, que después va a ser, entre comillas, el consumidor de estos productos culturales, de las diferentes áreas artísticas, pero también que permiten un desarrollo humano, que te permiten crear conciencia de que existen otras oportunidades y sobre todo me refiero a esto cuando hablamos de los países latinos, en donde muchas personas se educan con ciertas perspectivas que no les permite siquiera querer acceder o tener un anhelo educativo, de educación superior, magíster, etcétera, porque puede ser que no haya llegado hasta ellos esta información o que simplemente en su mente no esté dispuesta a ello. Creo que nosotros como gestoras tenemos un muy importante compromiso con la sociedad y creo que todas nuestras acciones culturales tienen que llegar a estas escalas sociales, ¿sí? Porque en esa medida podemos tener una transversalización de las temáticas artísticas y una mejor educación de públicos, para que después nosotros no queramos meterles en la cabeza cierta información artística a las personas cuando no hemos podido generar un cambio, una conciencia e incluso en nuestra formación como personas. Oigan, yo les quiero platicar desde mi experiencia como cantante. Organizo mis conciertos en un lugar específico en el centro de la ciudad, porque justamente ahí se logró la gestión y bueno, el intercambio entre comillas ahí que se realiza es que el boletaje va para los artistas y el consumo va para el espacio, ¿no? Y entonces todas y todos los involucrados felices. Entonces cuando me toca, como es un bar, ¿no? Es un bar, es común que se relacione que en los bares pues vas a platicar y a reírte. Pero pues es complejo porque pues yo voy a dar concierto, ¿no? Así que lo que me gusta hacer, y digo que siempre mis conciertos son interactivos, es que me pongo a generar, a ver, están haciendo caso y me pongo a hacer dinámicas. Entonces cuando alguien está hablando mucho, paro todo y entonces le digo, bueno, es que esto que estamos haciendo aquí, llevo todo esto de chamba y además para mí es tan importante porque yo cada que hago un concierto tiene un objetivo y el objetivo es que ustedes se olviden de todo lo que está allá atrás, ¿no? Que se permitan sentir. Si yo logro hacerles sentir algo, si se les pone la piel chinita, si tienen ganas de llorar, si, híjole, ya lo logré. Con eso captas la atención. O sea, ¿qué pasa?
¿Por qué no hacer eso, Monse? Estás en pleno concierto y de repente escuchas unos chamacos, te paras en seco, vengan, vengan, que se sienten a tu alrededor. ¿Por qué no? ¿Por qué tener que siempre seguir los protocolos? O sea, además está más divertido, ¿no? Está más divertido involucrar. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Porque está mal, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que, ajá. Claro. Está padrísimo, ¿no? Eso conecta perfectamente con esta parte académica, ¿no? Del deber ser, de cómo tiene que ir funcionando y qué se tiene que alcanzar. Y lo hablo desde mi experiencia, que es el toca y sin ningún error y de esta forma, etcétera, etcétera. Y así se ha ido construyendo. Entonces, yo realmente me vengo a descubrir qué hermoso habría sido poder yo, en mi caso, haber generado ese estudio y esos conciertos o hasta ir a un concurso de esta manera, ¿no? En la cual seguramente... Todavía se puede. Sí, nunca es tarde, ¿verdad? Pero es justo eso, o sea, viene de esta tradición, ¿no? O sea, esta tradición de cómo te enseñan la forma tradicional de aprender. Entonces, es desde esa parte. Ámbar, ¿querías decir algo? Sí, y también en esta parte de la educación de públicos siento que es realmente importante el papel de los de nosotros como gestores culturales también es, digamos que parte de nuestro actuar hace también énfasis en permear un poco la comunicación y pienso que ese es uno de los objetivos de la comunicación cultural y es abrir espacios a las músicas diversas, a los artes diversos, a las artes diversas y especialmente crear parrillas de programación que estén dedicadas a expandir un poco las fronteras y la inclusión y la circulación de los productos musicales. Nosotros podamos usar esos canales también de comunicación y usarlos de una buena manera, con una intención cultural de base, pues evidentemente esto nos va a permitir generar una mejor educación. Ámbar, ¿me escuchan? Ok. Sí. Sí, exactamente. O sea, todo esto es justamente lo que menciona Ámbar, la responsabilidad que conlleva encontrarnos en este espacio y poder tener generar y buscar ese acceso para el desarrollo de todos estos elementos que estamos mencionando que son sumamente importantes. A veces, casi en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo, como lo mencionaba Ámbar, en América Latina, los elementos primordiales no son los que estamos mencionando. Entonces, considero que desde esa responsabilidad que nos toca a nosotras como gestoras, pues es justamente hacerlo, que es lo que mencionaba Ámbar, lo que menciona Ruth, y entonces generarlo, ¿no? Hay algo para ir cerrando, todavía no, pero para ir llevando hacia esta conversación hacia allá, quiero preguntarles, pues no podemos dejar de lado la situación pandémica que estamos viviendo todas y todos en este momento. Entonces, al ser esta una realidad mundial y que también está afectando la crisis económica, y va directamente en este tema que nos compete a nosotras, que afecta directamente al arte y a la cultura. Quisiera saber cómo su país ha respondido a este punto de la pandemia, cómo ha respondido para apoyar al arte y a la cultura y a los gestores culturales, a los miembros de la cultura, a los artistas, todos y todas los individuos, todos y todas, lo siento, que estamos dentro de en esta área. ¿Cómo ha respondido su país? Ámbar. Bueno, en el caso de Colombia, durante la pandemia, digamos, de manera inicial, realmente no había una posibilidad inmediata de solución para los artistas, no se hacía evidente. Yo pienso que porque la misma situación de pandemia obligó a que los recursos se dirigieran básicamente al sector salud. Sin embargo, actualmente tenemos un portafolio de estímulos que
convocatoria se realizó hacia finales del año pasado, más o menos, digamos que en el último periodo del 2020, y actualmente está abierta una convocatoria para la reactivación del arte, ¿sí? Que es como reactivarte, más o menos es el nombre. Y pues evidentemente esto va a permitir que algunos artistas y algunos colectivos y gestores culturales pues puedan sobreponerse un poco a esta situación. No olvidando que de todas maneras es indispensable el trabajo independiente, el trabajo diario y también de alguna manera pues buscar las formas o las estrategias para continuar con nuestra labor. En el caso del Circuito Fractal ejecutamos un concierto que se llama Nodos sin Fronteras, que nos permitió enlazar estos países y justamente fue muy extraño porque en la pandemia fue como se realizó el proyecto cumbre de nuestra plataforma artística, ¿no? Entonces, en vez de nosotros sentir que realmente nos hubiera dado muy duro, pues el tema de la pandemia que sí nos dio porque no salimos, no giramos, con mi agrupación musical no pudimos girar. Sin embargo, nos transformamos, pensamos otras posibilidades y voilà, como se dice, hicimos un clic y realmente pues esto nos colaboró bastante. Sentimos que es un proyecto que está funcionando muy bien y que vamos a continuar encaminando ahora con las nuevas formas híbridas de conciertos y todo bajo una perspectiva pues coherente con lo cultural y con la interculturalidad, evidentemente. Sí, aquí sí en Colombia, en el caso de Colombia en concreto, tenemos este tipo de recursos y de posibilidades. Ámbar, una pregunta. ¿De cuánto estamos hablando en monto para apoyar a los artistas? Esta situación. Los montos son muy variados, realmente dependen de la categoría, depende de la trayectoria, depende del objetivo, del estímulo, pero por decir un valor general, más o menos se acerca hacia entre los 20 y 25 millones de pesos colombianos cuando se trabaja con estímulos relativos al Ministerio de Cultura, es decir, nacionales. Okay. Me da mucho gusto que Circuito Fractal ha estado haciendo varias cosas durante esta pandemia. Y mi pregunta es, ¿de dónde han surgido sus ingresos económicos y el desarrollo de estos proyectos durante este año? Bueno, durante el año pasado, nosotros, como te digo, nosotros venimos trabajando bajo un modelo que se llama exactamente Canvas, es un modelo de economía solidaria creativa, en donde existen diversas fuentes o afluentes que permiten la financiación y la sostenibilidad del proyecto, que a la larga el gobierno apoya, entre comillas, de potencia una parte, pero generalmente es el gestor quien debe darle continuidad al proyecto para que éste pueda adquirir más alianzas, más recursos, etcétera. En el caso de Circuito Fractal funciona de esa manera, bajo un modelo Canvas de economía solidaria que te permite diversas integraciones de presupuestos a través de las alianzas, a través de los patrocinios, a través de las modalidades de recepción de dinero, también virtual, streaming, todo esto, que esto pues está también dentro de este modelo y cada una de las empresas culturales van en una etapa definida. Circuito Fractal está en ese proceso y por fortuna nos ha ido muy bien. De repente llegan estas convocatorias, ¿sí? Al final del año presentamos a convocatorias y hemos recibido el apoyo del Ministerio de Cultura Nacional. Actualmente estamos en ejecución con apoyo de ellos y también tenemos varios aliados, entre ellos el Instituto de Cultura francés, que también hace parte de nuestro equipo de trabajo por ese link o esa empatía, esa unión que tenemos con Francia, todo se fue desarrollando de esa manera y aquí estamos. Qué bien, Ámbar, muchísimas gracias. Y Ruth, ¿cómo ha respondido México a esta crisis económica para los y las artistas? Híjole, ¿qué les digo? Inicialmente
digo, como viene haciéndolo desde hace muchos años, ¿no? Evadiendo que el sector cultural existe, reduciendo los presupuestos, ¿no? Y bueno, ya después de que existió cierta presión por parte de los artistas, se empezaron a generar algunas convocatorias de apoyo. Digo, acá en Michoacán llegó una, pero era un monto único de 6,000 pesos para el artista para que realizara algún producto en ese sentido. Y sí, existen otros más a nivel nacional donde participan varios y quizás es un monto mayor para grupos, pero son mínimos los que han logrado conseguir esto y bueno, digo, no es algo nuevo decir que desafortunadamente hay un clientelismo en este tipo de convocatorias. Yo sé que de repente dentro de la función pública muchas personas están atadas de manos porque hay muchos intereses involucrados, pero en lo personal definitivamente 6,000 pesos en una única ocasión, ¿no? En un monto único para un año de pandemia es absolutamente nada, ¿no? Y eso es para el artista y su familia. La realidad es que las estrategias que se están generando, repito, no están enfocadas en el acceso o en el derecho a la cultura de las personas, sino en una situación inmediata que también tiene mucha importancia, por supuesto que la tiene, que tiene que ver con la cuestión laboral y las necesidades de sustento de todas las familias que tienen artistas en su haber. Sin embargo, ante las circunstancias de pandemia y ante esta situación donde lo digital es lo prioritario en este momento para poder comunicarnos, pues hablamos de la mayor parte de la población que no cuenta con estas herramientas para poder tener ese acceso. Y si la unamos a lo que platicaba Ámbar con respecto a la educación, ¿no? Si no comenzamos, yo diría incluso a poner la cultura como el núcleo de donde surge lo demás, porque si lo vemos desde una visión amplia, el término de cultura, la cultura es absolutamente todo en lo que ha intervenido el ser humano, ¿no? Entonces, creo que estamos muy acostumbrados a estos modelos donde la Secretaría de Educación o la parte de educación, de ahí está la cultura, el deporte, y en realidad creo que es bueno, ya escucharon la campana de la basura. Vamos a esperar a que pase un poco, no sé si me escucho todas maneras con campana. Me la puedo imaginar. Sí. Y bueno, ya me distraje un poco. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Me distraje con la campana. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo? Estabas hablando sobre este acceso a Internet que no se encuentra en todas sí, que no tenemos. La verdad es que no todas las personas, y la mayor parte de las personas no cuentan con estas posibilidades. Estamos hablando de sí, ¿no? Se están generando a nivel municipal muchos eventos de forma virtual, pero ¿y las personas? ¿Dónde queda la mayor parte de las personas, ¿no? Y creo que eso es un reto bien importante que se tiene que buscar solucionar, buscar estrategias para que finalmente las personas tengan ese acceso. Y sí va desde la educación, sí es la formación de públicos que también tiene que ver con la educación, ¿no? Digo, la educación formal, informal y no formal con la cual nos construimos como personas. Creo que nuestro país se ha quedado muy corto en el sentido cultural y artístico para los apoyos. ¿Por qué? Porque todavía no se identifica o no se valora a la cultura y al arte como una expresión de la cultura, como un elemento indispensable en la vida del ser humano. Entonces, yo creo que hasta que no tengamos esa visión va a ser un poco complejo generarlo. Y bueno, pues
pues así. Aún hay muchísimo, muchísimo por labrar, por hacer. Y justamente ahorita que estamos hablando sobre esta crisis pandémica donde todo es digital, la gran mayoría de las acciones para el arte y la cultura están siendo de forma digital, pues privan a muchas personas, a muchos sectores, y eso es algo que es un gran trabajo por construir. Y desafortunadamente no concibo con cuánta rapidez eso pueda pues tomar un rumbo más positivo, ¿no? Donde se pueda justamente hacer esta inclusión. Y para cerrar, quisiera nada más que cada una pues diera algunas recomendaciones para las y los artistas que nos están escuchando. Por supuesto que todos y todas van a tener acceso a las redes de ustedes dos, tanto de Ruth como de Ámbar, y las personas van a poder ingresar a sus plataformas digitales. Pero me gustaría mucho que quisieran, qué mensaje quisieran darles a las artistas que nos están escuchando en este momento, desde su parte de gestión, desde su área de gestión. Ámbar. Ok, bueno, yo el mensaje que les doy es que es importante prepararse en este tiempo, es importante formarse, realmente buscar esos espacios de circulación musical que son tan necesarios y de circulación artística en todos los sentidos. Rumbo también de que su acción artística esté enlazada dentro de una acción cultural y que trascienda mucho más allá del entretenimiento. Que cada acción que nosotros hagamos desde el sector artístico esté realmente ligado a una concepción de cultura y eso nos va a permitir un buen enlace, un buen impacto, un impacto social y que el ejercicio nuestro como artistas y como gestores pues valga la pena y tenga una acción positiva. Muchas gracias, Ámbar. Y Ruth. Bueno, creo que el mensaje iría en varios sentidos. Lo primero es que, aunque suene como... hay una palabra que usamos mucho acá en México, bueno, usábamos porque creo que ya no se usa tanto, que es choteado, ¿no? Aunque esté muy choteado decirlo, pues sí. No está usado demasiado, o sea, aunque ya se ha usado mucho. La unión hace la fuerza. Creo que siempre lo ha hecho, ¿no? Y creo que en estos momentos que estamos viviendo, el ser solidarios con las demás personas, ¿no? Con todas las personas, pero con nuestro sector, con las personas que estamos en nuestro sector, que la verdad es que yo debo decir que he tenido muchos comentarios y de apoyo en muchos sentidos y ofertas de apoyo en muchos sentidos del gremio. Creo que es algo elemental, ¿no? De repente nos ganan diferencias que tienen que ver con cuestiones a veces de moral, a veces de formación, y se nos olvida que finalmente tenemos un mismo objetivo, o al menos el objetivo debería estar enfocado a poder compartir y transformar y tocar a las personas. Entonces también esa es otra parte, que recordemos hacia quién o para quién estamos haciendo esto. Claro, a nivel personal es una labor que se hace, pero también digo, desde mí yo lo hago por mí, por supuesto, lo hago porque quiero dejar un mundo mejor para mis hijos, sí, también lo hago por eso, pero también porque me parece importante que las personas puedan tener otras formas, desarrollar otras capacidades que no están dentro de las económicas, para vivir de una forma más plena. Y también en otro sentido, y esto va para todas las personas que están en gobierno, desde también desde la gestoría, porque estar en gobierno también implica gestión, ¿no? Y quienes son gestoras y gestores culturales, hay que pensar mucho. Les dejo para pensar este tema de la igualdad y no discriminación. Lo que estamos haciendo puede estar discriminando a alguien, ¿no?
lo que estamos haciendo está abriendo las puertas y las posibilidades para que absolutamente todas las personas, sin importar ninguna de sus condiciones, puedan tener el derecho de acceder si es que lo desean, ¿no? También todos estos proyectos enormes que se realizan aquí en Morelia, en sentido cultural, ¿realmente están pensando en las personas o es una perpetuación de un elitismo marcado hacia el arte y hacia tendencias eurocentristas que hemos perpetuado por siglos? Entonces, digo, y si se responden que sí, entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso, no? Eso sería. Muchísimas gracias. Tomando estas sabias palabras de Ámbar y de Ruth, quiero integrar que parte también de lo que Jácara viene haciendo y que esta plataforma, este programa de mujeres justamente está buscando, es muchas de estas cosas que Ruth y Ámbar están diciendo, que es las alianzas, la sinergia, el poder establecer una conexión con otras artistas, con otros artistas, y entonces poder desarrollar y generar algo nuevo, sobre todo en este momento de pandemia, donde eso es lo que nos va a sacar a flote, esto es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, también desde este punto de poder brindar las oportunidades, poder apoyar al otro, poder apoyar a la otra, está el hecho de que desde nuestros lugares como gestoras estamos ofreciendo estos servicios, estamos ofreciendo las herramientas y elementos que tenemos justamente para poder pues intentar ayudar a los más y las más que se pueda, ¿no? En nuestros proyectos. Y me parece, para resumir, y que es parte de esto que estoy mencionando, lo que menciona Ruth sobre inclusión y acceso, y que Ámbar también lo dijo dentro de sus proyectos. Siempre estar con esta mente crítica y reflexiva de qué estamos haciendo, para qué estamos haciéndolo y quiénes pueden integrarse ahí. Entonces, buscando el que sea para todos y todas. Pues les agradezco muchísimo, Ruth, Ámbar, a nombre de Minerva y mío y del equipo de Jácara, apreciamos muchísimo este tiempo, su experiencia, sus conocimientos, y reitero que las personas que nos estén mirando se acerquen a sus redes sociales, se pongan en contacto, en comunicación, y pueden encontrar eso en la información de este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.